Hola, ¿qué tal? Buenos días, maestra, buenas noches, o lo que sea, maestra. Hoy hablaremos en este podcast sobre las civilizaciones mesoamericanas. Y una de sus culturas son las tolteca, mayas, mexicas y mixtecas. Los invitados que nos van a acompañar en este podcast son Marta, Amairani, Daniela y Perlita. Bueno, Marta, ¿nos podrías decir cómo empezó el origen de tu cultura? Bueno, a mí la mía sería la tolteca y ellos surgieron alrededor del siglo X en el altiplano central de México, después del declive de Teotihuacán. Su capital fue Tula Otoyán, en el actual estado de Hidalgo. Bien, Amairani, ¿podemos ir contigo de cómo inició el origen de tu cultura? Los mayas tienen un origen antiguo que se remonta en el periodo preclásico en los años 2000 a.C. ¿Y usted, Daniela? Bien, pues como se sabe, los mexicas eran un pueblo nómada que llegó al Valle de México en el siglo XIV. Y por último, usted, Perlita. En cuanto a los mixtecos, tienen raíces antiguas en la región de Oaxaca, con presencia desde el periodo preclásico. Ahora me interesaría saber sobre su estructura social y política de cada una de sus culturas, por favor. Bueno, en la tolteca es una estructura compleja y jerarquizada. En el aspecto social, Tlatoani fue el líder supremo. También entrarían los sacerdotes, ellos eran los responsables de los rituales religiosos y ellos hacían la interpretación de los mensajes divinos y de la educación. También están los guerreros, ellos protegían el territorio. Los comerciantes eran los esenciales para la economía. Los artesanos producían bienes de lujo, los campesinos se dedicaban a la agricultura y los esclavos eran los prisioneros o personas endeudadas que realizaban labores pesadas o habían cometido algún delito. Y del lado político, su gobierno era teocrático, militarista. Había un control territorial, alianzas y conquistas. Ok, gracias. Bueno, pues mira, fíjate que es muy interesante esto porque ahorita con lo que acaba de mencionar Marta, pues veo que hay algún parecido entre mi cultura maya, porque los mayas también estaban organizados jerárquicamente. En la cúspide se encontraba Jaloch, el señor supremo, quien gobernaba la ciudad o estado. Según los sacerdotes encargados de los rituales y el conocimiento, los nobles administradores y guerreros, los comerciantes artesanos, campesinos y al final los esclavos. Y en su sistema político, los mayas tenían un sistema de ciudades estado independientes, cada una con su propio gobernante. Sin embargo, se mantenían relaciones comerciales y culturales entre sí. Bueno, mientras que su estructura social y política de los mexicas estaba marcada por una estricta jerarquía en la que se clasificaban diferentes grupos según su nacimiento, ocupación y riqueza. Este sistema político mexica era monárquico y teocrático. Lo que de igual manera, como lo mencionaba mi compañera Marta, el Tlatoani era el máximo líder y encargado de gobernar esta civilización. En cuanto a la estructura social y política de los mixtecos, tradicionalmente la estructura social mixteca se organizaba en una jerarquía, digamos, bastante compleja y estaba profundamente influenciada por su cosmovisión, el control de la tierra y la organización de las élites. Ok, una pregunta más, por favor. ¿Cuál era su religión y cosmovisión de sus culturas? Ok, en los mayas sus creencias religiosas eran politeístas. Veneraban a dioses relacionados con la naturaleza, como el Itzama, creador del mundo, el Chac, dios de la lluvia, y Kukulcán, serpiente emplumada. Su cosmovisión creían en la existencia de tres niveles: el cielo, la tierra y el inframundo.
Los sacrificios y rituales eran esenciales para mantener el equilibrio entre estos mundos. Y sus prácticas religiosas se realizaban en ceremonias, sacrificios humanos y ofrendas para los dioses, a menudo en pirámides y cenotes sagrados. Los toltecas, su religión era el politeísmo, que era Quetzalcóatl era el dios principal, Tezcatlipoca era el dios del poder, Tlaloc era el dios de la lluvia, Xipe era el dios relacionado con la renovación y la fertilidad, y su cosmovisión eran los ciclos cósmicos y el ciclo como motor del universo. Ok. Bueno, en la cultura mexica se les consideraba politeísta, lo que esto significaba que veneraban a muchos dioses, cada uno con características y funciones diferentes. Algunos de los dioses más importantes para ellos era el sol, la guerra, la lluvia, la tierra, el maíz y la fertilidad. Bueno, en cuanto a la religión y cosmovisión de los mixtecos, se dicen que eran fundamentales en la organización de su sociedad, influyendo profundamente en sus prácticas cotidianas, rituales, organización política y relaciones con la naturaleza. Por otro lado, los mixtecos tenían una visión del mundo en la que lo sagrado y lo profano se entrelazaban y el equilibrio cósmico se mantenía a través de diversas prácticas religiosas. Bien, gracias. Una de las preguntas que más me interesó y se las quiero preguntar a ustedes, ¿cuál era la economía y comercio de su cultura? El mío, que es el tolteca, es el cultivo de alimentos. El básico, bueno, pues todos lo conocemos, ¿no? Es el maíz, frijol, la calabaza y el chile. También construyeron sistemas de riego. La producción artesana, que eran las cerámicas, vasijas decoradas y joyería, que era la fabricación de cuchillos. Las redes comerciales que ellos conectaban desde el norte de México hasta Centroamérica y de los mercados locales. Su producción local era la obsidiana, los alimentos, los textiles de algodón. Ok, bueno, su economía en los mayas se sustentaba igual en base a la agricultura, siendo el maíz su principal cultivo, junto con frijoles, calabaza y cacao. Sus comercios los empezaron a desarrollar de extensas redes comerciales, intercambiando productos como el jade, la obsidiana, plumas del quetzal, sal y cerámica. Bien, pues como se sabe, la economía de los mexicas fue una de las más complejas y avanzadas de Mesoamérica. La organización económica de los mexicas no solo facilita el crecimiento de su imperio, sino que también consolidó su poder político, social y agrícola. La economía mixteca se basaba principalmente en la agricultura, el comercio y la artesanía, y estos aspectos estaban estrechamente vinculados con sus prácticas culturales y su cosmovisión. Y por última pregunta, ¿me podrían decir de su tecnología y arquitectura? Los mayas desarrollaron avanzados sistemas agrícolas como las terrazas y canales de riego. También destacaron en astronomía y matemáticas, creando calendarios precisos y utilizando el concepto de cero. En la arquitectura construyeron impresionantes templos y pirámides como las del Chichén Itzá, observatorios astronómicos y palacios. Sus identificaciones solían estar decoradas con rieles y pinturas que narraban su historia y mitología. En la tolteca, ellos usaban las herramientas y materiales como la piedra. Ya con ella creaban las armas, los utensilios y objetos ceremoniales. La obsidiana, esa servía para hacer los cuchillos o las puntas de flecha. En la arquitectura era la piedra tallada y mampostería reforzada con estruco y pigmentos para decorar la estructura. También estaban las pirámides, juegos de pelota y los palacios y recintos ceremoniales. Bueno, en la cultura mexica, su tecnología y arquitectura
de los mexicas reflejaron una civilización avanzada a través de sus innovaciones en la agricultura, el manejo de agua, las armas y la arquitectura monumental. Aunque los mexicas no tenían uso de rueda ni herramientas de metal, su tecnología era realmente avanzada. Los mixtecos demostraron a través de su tecnología y arquitectura su habilidad en la planificación urbana, la ingeniería y la construcción, así como su conocimiento de la naturaleza y la simetría cósmica. Bien, gracias compañeros por haber compartido esa información tan valiosa de sus culturas en las civilizaciones mesoamericanas. Muchas gracias. Estas culturas como las que nos mencionaban nuestras compañeras, que son los toltecas, mayas, mexicas y mixtecas, a pesar de las diferencias entre ellas, todas compartían una profunda conexión con la naturaleza y una organización social compleja, una cosmovisión única que integraba lo divino con lo cotidiano.